Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y en esta ocasión vamos a estar realizando a la princesa Tiana. Si eres nueva en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos la segunda parte de nuestro tutorial. Así que sin más, comencemos. Ahora vamos a estar realizando los bracitos que tengo acá. Y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a realizar un anillo mágico y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 7 puntos bajos. Luego vamos a hacer desde la ronda número 2 hasta la ronda número 11 de punto sobre punto de esos mismos 7 puntos bajos en tono de color verde. Luego vamos a hacer un cambio de color que sería la ronda número 12, en la que vamos a estar trabajando haciendo punto sobre punto, pero solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Luego vamos a hacer desde la ronda número 13 a la ronda número 15 de punto sobre punto. Vamos a cortar nuestras hebras y vamos a estar realizando dos bracitos como estos. Ahora vamos a comenzar a realizar los piecitos de nuestra princesa y vamos a iniciar haciendo nuestro anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Seis puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico. Ahora para la ronda número 2 vamos a estar realizando aumentos, que quiere decir que vamos a estar haciendo 2 puntos bajos en el mismo punto. Que hacemos el primer punto, nos vamos a ese mismo punto y repetimos nuevamente nuestro punto bajo. Ahora nos vamos al siguiente punto y vamos a repetir haciendo 2 puntos en el mismo punto. En total vamos a estar haciendo 6 aumentos y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Ahora para la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que sería un punto bajo y hacemos un aumento. Un punto bajo y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Ahora para la ronda número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Hacemos 2 puntos bajos y un aumento en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 5 vamos a realizar una ronda de punto sobre punto, pero solo vamos a agarrar la hebra trasera de nuestro tejido. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así vamos a continuar haciendo una ronda solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Ahora que ya terminamos la ronda de punto sobre punto solo tomando la hebra trasera, vamos a hacer la ronda número 6 y la ronda número 7, donde vamos a hacer dos rondas siempre de punto sobre punto, pero esta vez sí vamos a agarrar el punto completo.
Así que nos vemos una vez terminemos la ronda número 6 y la ronda número 7 de punto sobre punto de esos mismos 24 puntos bajos. Ahora que ya terminamos la ronda número 6 y la ronda número 7, vamos a iniciar la ronda número 8, donde vamos a estar haciendo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones. Para hacer las disminuciones vamos a agarrar la hebra delantera del primer punto y la hebra delantera del siguiente punto. Agarramos lazada y cerramos nuestro punto. Aquí estaríamos haciendo la primera disminución. Repetimos. 2, 3, 4 disminuciones. Y aquí tendríamos las 4 disminuciones. Ahora vamos a terminar con los 8 puntos bajos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este sería nuestro punto número 8. Pero aquí vamos a hacer un cambio de color al tono de color piel. Y aquí tenemos nuestro hilo de color piel. En este caso va a ser un tono cafecito para el color de la piel. El mío no va a ser tan oscuro, pero ustedes pueden ponerle el color de su preferencia. Ahora, en esta ronda vamos a terminar con un total de 20 puntos bajos. Ahora, antes de continuar con nuestro piecito, vamos a estar utilizando un pedazo de plástico para ponerle en la planta de nuestro zapatito. Así. Y ahora vamos a continuar tejiendo lo demás de nuestra piernita. Ahora, para la ronda número 9 vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Y vamos a comenzar haciendo una disminución. Pero en este caso, para hacer la disminución, lo que vamos a hacer va a ser saltar el primer punto y nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer nuestro primer punto, que sería una disminución. Ahora vamos a realizar 6 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos bajos. Y 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Para hacer la disminución vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a saltar un punto y nos vamos al siguiente punto. Y hacemos la primera disminución, saltamos un punto y nos vamos al siguiente punto. Y aquí tendríamos nuestras 2 disminuciones. Ahora vamos a repetir y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer nuevamente otra disminución. Saltamos un punto, nos vamos al siguiente punto.
Y aquí tendríamos la disminución. En esta ronda vamos a terminar con un total de 16 puntos bajos. Ahora que ya terminamos nuestra ronda número 9, vamos a hacer la ronda número 10 hasta la ronda número 20 de punto sobre punto de esos mismos 16 puntos bajos. A medida que vayamos tejiendo, vamos a ir rellenando muy bien nuestra piernita. Y nos tendría que estar quedando de esta forma. Como les decía, vamos a rellenar muy bien nuestro piecito y a medida que vayamos tejiendo vamos a ir rellenando también nuestra piernita. Vamos a cortar la hebra en cada una de las piernitas. Ahora que ya realizamos las dos piernitas, vamos a buscar el lugar céntrico de nuestra pierna y vamos a introducir el hilo de color verde. Vamos a hacer una, dos cadenas, lo vamos a agarrar siempre por la parte de atrás de nuestra piernita. Agarramos la otra pierna, igual ya identificamos el lugar céntrico y en esta parte de acá vamos a comenzar a realizar nuestra siguiente ronda, donde vamos a estar realizando 16 puntos bajos. Entonces empezamos a hacer los 16 puntos de la primera pierna. Aquí tenemos 2, 3, 4 y así vamos a continuar haciendo los 16 puntos en la primera pierna. Ahora que ya terminamos los 16 puntos, vamos a comenzar a trabajar en las cadenas y vamos a estar realizando un punto bajo en cada una de ellas. Ahora nos vamos a ir a la siguiente piernita y vamos a comenzar a realizar los 16 puntos bajos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener los 16 puntos de la segunda piernita. Ahora que ya terminamos los 16 puntos de la siguiente piernita, vamos a trabajar en el otro lado de las cadenas haciendo un punto en cada cadena. Aquí tenemos 1, y aquí tenemos 2 puntos. En total vamos a terminar en esta ronda con 36 puntos bajos. De terminar esta ronda vamos a hacer de la ronda número 22 hasta la ronda número 25 de punto sobre punto de esos mismos 36 puntos bajos. Y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a continuar con la ronda número 26, donde vamos a estar haciendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Repetimos nuevamente 4 puntos y una disminución en toda nuestra ronda, terminando con un total de 30 puntos bajos. Luego de que terminamos la ronda número 26, vamos a hacer la ronda número 27,
de punto sobre punto, pero solo lo vamos a hacer tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Así. Y vamos a terminar en esta ronda con 30 puntos bajos. Antes de terminar nuestro último punto, vamos a estar agarrando nuestro hilo de color piel y cerramos el último punto. En eso estaríamos haciendo un cambio de color. Ahora que hicimos el cambio de color, vamos a repetir nuevamente las rondas de punto sobre punto, pero también la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de nuestro tejido. Así. Y en esta ronda igualmente vamos a estar terminando con un total de 30 puntos bajos. Ahora para la ronda número 29 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y una disminución. Repetimos 3 puntos y una disminución en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Luego de terminar esta ronda número 29, vamos a hacer desde la ronda número 30 hasta la ronda número 34 de punto sobre punto de esos mismos 24 puntos bajos. Y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto. Ahora para la ronda número 35 vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí ya tenemos el primero, serían 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar colocando los bracitos. En este caso lo que vamos a ir buscando va a ser el lugar céntrico. A mí me salieron 6 puntos, pero a ustedes les pueden salir 5 o les pueden salir más puntos. Lo que queremos es que los bracitos queden justamente a los extremos. Bueno, ahora que ya terminamos los 6 puntos, ahora que tenemos acá, vamos a poner nuestro bracito. En esta parte de acá y vamos a dar un punto agarrando los dos tejidos. Eso quiere decir que vamos a agarrar un punto en el brazo y un punto en el cuerpo, así, y hacemos un punto bajo. Luego vamos a realizar los 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Y ahora volvemos a repetir lo mismo con el siguiente bracito. Ponemos nuestro bracito y vamos a agarrar un punto en el brazo y un punto en el cuerpo. Y luego vamos a terminar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5. Y en esta ronda vamos a estar terminando con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 36 vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar a realizar los 6 puntos bajos en nuestro brazo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos pasamos al cuerpo y vamos a dar los 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora que terminamos los 11 puntos, vamos a irnos a realizar nuevamente los 6 puntos del siguiente bracito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y vamos a terminar con los 5 puntos en el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta ronda vamos a estar terminando con un total de 34 puntos bajos. Ahora, para la ronda número 37, vamos a realizar 3 puntos, 2, 3 puntos, y una disminución. Vamos a estar haciendo 3 puntos y una disminución en toda nuestra ronda. Al final nos van a quedar 4 puntos. Esos 4 puntos igual los vamos a hacer y vamos a terminar con un total de 28 puntos bajos. Ahora para la ronda número 38 vamos a hacer un patrón que sería... Ahora para la ronda número 38 vamos a hacer un patrón que sería 2 puntos, 2 puntos y una disminución. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 21 puntos bajos. En esta parte de acá vamos a comenzar a rellenar nuestra muñequita. Yo en este caso no voy a estar rellenando los brazos, pero creo que voy a estar colocándole un limpiapipas en los bracitos para que pueda tener y se le puedan estar moviendo los bracitos. En esta parte de acá
De lo demás del cuerpo vamos a comenzar a rellenar muy bien. Yo le voy a estar colocando este palito que lo he forrado y lo voy a estar colocando desde la parte de acá hasta donde termine nuestro cuello. Esto está mucho más largo, así que lo voy a estar cortando al finalizar el cuello para tener justo el tamaño exacto. Entonces lo voy a poner acá. Voy a comenzar a rellenar muy bien y vamos a continuar con lo que sigue de nuestra muñequita. Ahora que ya terminamos de hacer la ronda número 38, rellenamos muy bien nuestro cuerpo y le pusimos lo que es el soporte. Les comentaba que yo le estaría poniendo eso, pero ustedes pueden ponerlo lo que a ustedes mejor les parezca. Ahora vamos a continuar con la ronda número 39 y vamos a hacer un patrón que sería un punto y una disminución. Un punto y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 14 puntos bajos. Ahora vamos a estarle haciendo la ronda número 40, donde vamos a hacer 3 puntos. Tres puntos y vamos a hacer una disminución. Después de la disminución vamos a estar realizando 4 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos en la parte de atrás y vamos a terminar con un total de 12 puntos. Luego de hacer los 12 puntos vamos a hacer desde la ronda número 41 hasta la ronda número 51 de punto sobre punto. Nos vemos una vez lleguemos hasta la ronda número 51. Y así nos estaría quedando el cuellito ya terminado. En esta parte de acá, luego de haber llegado hasta la ronda número 51, vamos a hacer la ronda número 52 haciendo 6 disminuciones. Cerramos y vamos a dejar una hebra larga porque con esto vamos a estar uniendo el cuerpo a la cabeza. Ahora vamos a comenzar a trabajar en esa hebra delantera que dejamos en la ronda número 27. Vamos a agarrar nuestra aguja y con el hilo de color verde vamos a comenzar a tejer. Vamos a agarrar nuestro hilo hacemos una cadena, vamos a agarrar la lazada, nos vamos a ir a ese mismo punto y vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en ese mismo punto vamos a realizar otro medio punto alto y así vamos a continuar haciendo aumentos de medios puntos en cada uno de los puntos que sería esa hebra delantera que dejamos en nuestro tejido. Así, nos vemos una vez terminemos esta ronda de aumentos. Ahora que ya terminamos los aumentos, vamos a irnos al primer punto que realizamos. Y vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con una cadena y vamos a empezar la siguiente ronda haciendo puntos sobre puntos, siempre de medios puntos altos. Cada vez que lleguemos a la finalización de cada ronda vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a subir con una cadena para hacer la siguiente ronda. En esta parte de acá le voy a estar dejando las rondas de puntos sobre punto que vamos a estar realizando, así que regresamos una vez las terminemos. Y así nos estaría quedando la faldita de nuestro vestido. Ahora estuvimos realizando desde la ronda número 2 hasta la ronda número 12 de puntos sobre punto de medios puntos altos. Ahora para la ronda número 13
Vamos a comenzar a realizar un punto cangrejo, que lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a tejer para este lado. Y vemos que aquí tenemos un punto, entonces nos vamos al siguiente punto, metemos nuestra aguja, sacamos hilo y luego cerramos nuestro punto. Y así vamos a continuar yéndonos al punto de atrás. Aquí tenemos el siguiente. Y cerramos. Y esto lo vamos a continuar haciendo en toda nuestra ronda. Y así nos estaría quedando la ronda con el punto cangrejo ya terminado. Ahora vamos a continuar a realizar las hojitas de nuestro vestido. Y para hacer las hojitas vamos a iniciar realizando 15 cadenas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena y vamos a iniciar haciendo medios puntos altos. Vamos a hacer 3 medios puntos altos. Aquí llevamos 2 y hacemos el tercero. Ahora vamos a comenzar a realizar puntos altos. Vamos a estar haciendo 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Vamos a hacer un medio punto alto y en la última cadena vamos a realizar 3 medios puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 medios puntos altos. Ahora hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer nuevamente 3 puntos medio altos. 2 y 3. Ahora nos vamos a ir al otro lado de las cadenas y vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. Iniciamos con medio punto, luego con los 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8 y 9. Luego de terminar los 9 puntos altos, vamos a hacer los 3 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a repetir 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Después de hacer los 4 medios puntos altos, en el punto donde hicimos la cadena, vamos a hacer 3 medios puntos altos. Aquí tenemos 2, 3, hacemos una cadena y repetimos nuevamente los 3 medios puntos altos en ese mismo punto. 2, 3. Ahora vamos a hacer los 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, hacemos los 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y terminamos con los 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a realizar 19 puntos bajos.
Una vez terminados los 19 puntos, nos vamos en el lado de la cadena y hacemos un aumento de punto bajo. Y luego vamos a hacer los otros 19 puntos bajos. Al finalizar, vamos a cortar nuestra hebra y vamos a estar realizando 6 hojitas como esta. Y así nos estarían quedando las 6 hojitas. En la última hojita que vamos a realizar, vamos a dejar una hebra porque con esto vamos a estar cosiendo todos estos pétalos a nuestra falda del vestido. Ahora ya estuvimos aquí colocando las hojitas alrededor del vestido. ¿Y qué vamos a hacer? Las vamos a poner una en el centro y las otras dos van a ir a los costados, en esta parte de acá, así. Luego vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Tenemos la de en medio y las dos de los costados. Entonces, aquí tenemos la hebra que dejamos de la última hojita. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir, aquí tenemos con alfileres y nos vamos a ir guiando. En esta parte de acá tenemos la hojita de encima y la hojita de atrás. Entonces vamos a ir dando puntadas, agarrando justamente las dos hojitas y vamos a ir cosiendo justo en esa hebra delantera que dejamos en la siguiente ronda acá. Entonces todas las hojitas las vamos a ir cosiendo agarrando toda esa hebra. Entonces así vamos a ir cosiendo todas nuestras hojitas alrededor de nuestra muñequita en esa hebra delantera que dejamos en el cuerpo. Nos vemos una vez terminemos de coser todas las hojitas al vestido. Ahora vamos a comenzar a realizar las hojitas de la parte de arriba del vestido. Para eso vamos a estar haciendo 7 cadenas. Vamos a trabajar en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. Agarramos lazada, nos vamos a la segunda cadena y hacemos un medio punto alto. Agarramos lazada, nos vamos a la tercera y vamos a hacer un punto alto. Repetimos nuevamente un medio punto y un punto bajo. Ahora vamos a trabajar en la última cadena donde vamos a estar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos un punto bajo en el otro lado de las cadenas. Un medio punto, hacemos un punto alto, repetimos un medio punto y terminamos con un punto bajo, así.
Ahora vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a realizar puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en el punto número 7 vamos a hacer un aumento triple, que serían 3 puntos en el mismo punto, así. Ahora bajamos haciendo puntos bajos en los demás puntos del otro lado. Y nos quedaría de esta forma. Vamos a estar haciendo 3 como este, pero en el último no vamos a cortar la hebra. Vale, entonces lo que vamos a hacer vamos a agarrar las 3 piezas y vamos a poner lo vamos a colocar de esta forma, así. Y vamos a comenzar a realizar, vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Hacemos 1, 2, vamos a agarrar la otra pieza y la vamos a poner en la parte de abajo. Y vamos a comenzar a agarrar el tejido y vamos a comenzar a agarrar los dos tejidos. A medida que vayamos tejiendo vamos a ir ocultando esas hebras que nos quedó de cada uno de los pétalos. Tenemos otro punto. Ahora vamos a agarrar la otra y la vamos a colocar en la parte de enfrente, así.
y nos estaría quedando de esta forma. Ahora vamos a estar realizando la parte de la parte de arriba del vestido y vamos a hacer un total de 32 cadenas. Ahora vamos a comenzar a realizar puntos medio altos a partir de la tercera cadena. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a continuar haciendo medios puntos en todas las cadenas, teniendo un total de 30 medios puntos altos. Bueno, y así nos estarían quedando los medios puntos altos ya terminados. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar nuestro tejido y vamos a comenzar a realizar una disminución de medio punto alto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos al primer punto, agarramos el hilo, nos vamos al siguiente punto, agarramos el hilo y cerramos. Agarramos y comenzamos a hacer medios puntos altos en todo nuestro tejido. Al finalizar vamos a hacer otra disminución en esta parte de acá. Vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y volvemos a repetir una disminución. Hacemos nuevamente los medios puntos y terminamos en otra disminución, que eso sería la ronda número 3. Nos vemos una vez lleguemos hasta esa parte. Y así nos estaría quedando. Yo aquí hice una ronda más de una disminución, los medios puntos y otra disminución. Ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos en todo este contorno de acá y vamos a iniciar haciendo el primer punto, donde vamos a hacer un aumento y luego vamos a ir haciendo puntos Solo tenemos que procurar que en esta parte nos quede la misma cantidad de puntos que en este lado. Ya cuando lleguemos en esta parte de acá y vamos a hacer 2 puntos para darle giro a nuestra blusita. Y ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos en el otro lado de las cadenas. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos nuevamente a esta parte de acá. Ahora vamos a colocar esta piecita de acá en esta parte, y lo que yo voy a estar haciendo es que toda esta parte de acá la voy a estar pegando con silicón caliente. Entonces lo vamos a colocar así, de esta forma. Y ahora la otra parte que acabamos de terminar la vamos a estar colocando tipo corcel, así, en esta parte de acá. Y de igual forma la vamos a estar pegando, así. Lo vamos a colocar de esta forma, así. Vamos a tratar de pegarlo que nos cubra toda esta parte de acá, para que no se vea el color de la piel. Entonces vamos a tener mucho cuidado de estarlo pegando muy bien, así. Les muestro una vez ya tengamos pegado todas estas partes de acá. Y antes también estas partes de acá yo las voy a estar pegando con silicón justo al vestido, así. Lo vamos a estar acomodando bien y le vamos a estar echando poquitos de silicón para que ya nos quede y no se estén moviendo de nuestro vestido.
Y así nos estaría quedando todas las piezas de nuestro vestido ya pegadas. Aquí en esta parte de la florcita ya le estuve poniendo esta perlita, pero ustedes pueden ponérsela o no ponerla. Y hasta aquí estaríamos dejando la primera parte de nuestro tutorial. En la segunda parte vamos a comenzar a realizar la cabeza y todos los detalles de ella, así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos la segunda parte de nuestro tutorial. Así que sin más, nos vemos para la próxima.